nueva forma de entender la radio. Now I'm of consenting age to be forgetting you in a cabaret somewhere downtown where a burlesque queen may even ask my name as she sheds her skin on stage. I'm seated and sweating to a dance song on the club's PA. The strip joint veteran sits to a wave, smirking between dignified sips of his dignified peach and lime daiquiri. And isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Oh, isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Oh, but I'm afraid that I may have faked it and I wouldn't be caught dead in this place. Well, I'm afraid that that's right, well, I may have faked it and I wouldn't be caught dead in this place. And isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Oh, isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Well, I'm afraid that I may have faked it and I wouldn't be caught dead in this place. Well, I'm afraid that that's right, well, I may have faked it and I wouldn't be caught dead in this place. And isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Oh, isn't this exactly where you like me? I'm exactly where you like me, you know. Praying for love in a lap dance and banging naivety. Praying for love and banging naivety. Praying for love and banging naivety. Oh. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Del campo a la ciudad. Información con valor agregado. Fernando Bertelo, Marcos López Arriazu y Alejandra Groba hacen Agro Va. Vamos al campo a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones.
drogas y el casino, la feliz no me van con las hormigas. Por favor, vas a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Agroba, este programa que semana a semana les acerca a los temas del campo acá en LED FM. Mi nombre es Marcos López Arriazú y lo saludo rápidamente al señor Fernando Bertelo. ¿Qué hace, Fer? Buen día. ¿Qué tal, Marcos? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, qué lindo, ¿no? Arrancar la semana un martes, ¿no? No me vengas a decir que vos tuviste que trabajar ayer lunes. Sí, fue así. Bueno, pero es distinto igual, ¿o no? Es distinto, sí. Obviamente, ahora, ¿qué pasa si el martes viene a ser como el lunes habitual? Porque viste que a veces lo que no tuviste antes, de golpe... Es peor, claro, porque se te junta, sí, no, se empiezan a juntar un montón de cosas. No me importa, que prefiero esa sobredosis de obligaciones, pero tener un día laboral menos, claro, y tener más cerca el próximo fin de semana. Bueno, mira, yo prefiero esa situación. Bueno, no siempre, obviamente, ¿no? Pero bueno. ¿Podrías hablar con algún diputado o con algún proyecto de ley que... Una vez por mes, por lo menos, tiene que haber un feriado largo. Como mínimo, cada 15 días, ¿te parece? ¿Sí, no? Tal vez sea mucho. Es pedirle demasiado, Tal vez ¿no? sea mucho, pero claro, pero bueno, igual si uno cuenta la cantidad de feriados que hay a lo largo del año, el promedio te debe dar eso. Y más o menos, ¿no? Porque es bastante... o más, bueno, creo que son 16, ¿puede ser? ¿O no? Y creo que sí, ¿no? El 20 tenemos... No, el 20 no, el 20 es fin de semana, no cuenta el 20 de junio. Como feriado no hay traslado. Bueno, está bien, pero tenés un día hábil menos. 19 feriados nacionales en 2026. Esto incluye 12 feriados inamovibles, 4 feriados trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos, feriados puentes. Así que, claro, el tema es que están algunos condensados, varios el día. Bueno, ya tenemos, por ejemplo... hay que ver igual si todos caen en día de semana o no, pero eso ya es otra búsqueda. Pero, claro, por ejemplo, tenemos diciembre que tiene 3 feriados. En realidad 2. Sí. Pero el 1 de enero lo contamos que es de diciembre también. Claro. Porque el 31 mucho no hacemos. Entonces, ahí tenemos, diciembre se nos acumulan un montón. Claro, mira vos, está bueno plantear, ¿no? Pues no hay muchos líos en la política, entonces podríamos llevarle esta discusión de poner más feriados, ¿no? ¿Qué te parece? No sé si más feriados. Algún lunes. No sé si más feriados. Alejandra Groba, ¿qué opina? No sé. Ale, buen día. No había visto que estabas enganchada, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Reorganizar, agregar más, sacar... No, sacar no. Sacar, eso no se discute, chicos. Perdieron mi voto si quieren sacar. Pero... y mira, ¿qué te parece una... oficina de reorganización de feriados, ¿no? Oficina de optimización de feriados. Ahí está, me gusta, ¿no? Más. De regulación no, Regulación no. Optimización. ¿Cómo, Ale? Sería la OFF, en vez de OFF, con 2 Fs, 2 O y un F. Oficina de optimización de feriados. Muy bien, la OFF. Bueno, no sé, en fin. Lo cierto es que hoy es martes, arranca... que con intensidades y ese tipo de cosas. Che, reunión importantísima hoy a las 11 de la mañana. Gente que va a aprovechar el primer día laboral a full con el tema aceiteros, ¿no? Sí. Secretaría de Trabajo, 11 de la mañana, reunión para tratar de destrabar el acuerdo salarial, porque el jueves vence la conciliación obligatoria. Sí. Ya dentro de 2 días vence la conciliación obligatoria. Ahí la Secretaría de Trabajo tiene la potestad, si no hay acuerdo, de extenderla por 5 días más. Claro, pero ya los gremios avisaron. Si no tenemos acuerdo, si igual le sumás 5 días al jueves, sobre el cierre de la semana que viene, huelga. Sí, ya lo dijeron. Aparentemente, ¿no? Además de que las posturas están muy, por el momento, disímiles. Porque, a ver, el gremio... dice 20% de aumento, los aceiteros 3,5%, y que es un poco lo que ya se vino, de algún modo, según la actividad aceitera, cubriendo a mes vencido en cuanto a la inflación. Vistas así las posturas... La industria dice 3,5%. La industria era lo que había dicho en su momento. 3 o 3,5. Sí, 3,5%. Pero había una diferencia y decían, bueno, nosotros... proponemos ir contra
mes vencido de inflación, ir reconociendo Claro. la inflación. Ellos lo que dicen es, nosotros ya acordamos 13,9, creo que eso, 13,8 el acuerdo. La inflación a mayo es de 14,7. Entonces lo que propone la industria es ir actualizando a partir de ahora Claro. ese valor inflacionario a partir de julio, digamos. Claro, sí, ese valor de lo que se fue cubriendo, ¿no? De inflación es lo que dice, ¿no? Hay una cosa... Puesto así parecen complicadas las negociaciones, Son ¿no? 5 puntos de Imagínate distancia. si arrancan a las 11. Recuerdo que una reunión también arrancó a la mañana y estuvieron como hasta las 6, 7 de la tarde. Quizás el escenario sea el que decís vos, ¿no? O sea, hacer esa mini prórroga de 5 días. Los gremios pusieron bajo la mesa el recuerdo de los paros de más de 20 días que llevaron adelante hace algunos años, en 2 ocasiones, en el año 2015 y el 2020, que lo ponen también como argumento de debate. Ojo que nosotros no nos vamos a amedrentar y te vamos a hacer un paro y no vas a poder exportar y no te va a ingresar un centavo de dólar durante el tiempo que dure esta medida de fuerza. Hay que ver hasta dónde está dispuesto la federación, que es la que tiene esta propuesta, a llevarlo adelante, o si es solamente un arma más de presión. Pero también es cierto que Jofra, que es el líder de la federación, está jugando muy fuerte adentro de la CGT. Entonces ahí me parece que entran otros componentes, condimento, sí. más allá de la recomposición salarial que están pidiendo los trabajadores, entran otros componentes, porque es de los gremialistas que tienen la posición más dura dentro de la CGT, y que yo lo he escuchado a él mismo, a Daniel Jofra, decir, los trabajadores tienen que ir a un paro general por tiempo indeterminado hasta que este gobierno cambie las condiciones o se vaya. Bueno, fíjate. Entonces, hay que ver hasta dónde repercute eso. Seguro que si me está escuchando un aceitero va a decir, no, nada que ver, no mezclen eso. Lo que Hay dice que la ver. industria es politizar. Nosotros no estamos politizando, queremos una reorganización. Bueno, hay que ver hasta dónde pesa Bueno, eso, lo digo yo. La respuesta de la industria es esa, ¿no? Que se ha politizado y que es un gremio que supuestamente actúa a través de intereses políticos. Fíjate que la industria también en esta discusión, y sobre todo, más que para la gente, la actividad lo busca poner afuera del sector, es decir, o sea, una postura que está teniendo, es decir, es de los gremios que mejor cobran, ¿no? Con lo cual, como que buscan de algún modo decir, no es para tanto de algún modo. La síntesis, lo que la industria busca responder frente a este planteo de los aceiteros. Lo que sí es cierto, al margen de cómo termine esta discusión, es que es básicamente una actividad central, generadora de dólares, y cualquier inconveniente que hay con un cese de actividad, después te empieza a trazar otras cuestiones, otros eslabones de la misma actividad. Lo vimos, esas filas interminables de barcos cuando fue ese paro de más de 20 días, casi un mes, ¿no? Complicada la situación. Y en ese momento la política, acordate que no hacía demasiado, no hacía demasiado para torcer esa historia. Ojalá que puedan llegar a algún tipo de entendimiento, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es lo que se plantea en el día de hoy. Y después un poquito más amplio, que ya lo hemos hablado acá en esta mesa, el otro debate que se viene, que se está realizando en realidad, es con el tema de semillas. Ley de semillas, hubo reuniones la semana pasada entre las entidades de la producción, la industria, el gobierno. Se va a seguir charlando, van a seguir reuniones. La idea del gobierno es mandar un proyecto de ley para modificar el tema de ley de semillas. Quiere que salga por ley sí o sí. Me parece que toma en cuenta las modificaciones que se hicieron vía resolución en otros casos y que después la justicia las terminó volteando. El caso más reciente es la disolución del PEVI, el Plan Estratégico Vitivinícola, que el viernes pasado, un fallo judicial ordenó reimplantarlo, porque justamente el argumento del juez es, una resolución no puede tirar abajo una ley. Bueno, acá el gobierno toma nota y dice, bueno, esto tiene que salir por ley, así que veremos. El debate fundamentalmente pasa hoy por el reconocimiento de la propiedad intelectual.
y yo te diría que el mayor punto ahí de discusión es cuánto tiempo van a pretender cobrarle las empresas a los productores, y está la posición de la mesa de enlace diciendo 3 años, Fer, 3 años y 500 hectáreas. La industria dice, nada, 500 hectáreas ni loco, y 3 años mucho menos. Bueno, hay que ver dónde está el punto de acuerdo. Me parece que todo pasa por ahí. Sí, una discusión que ya estuvo cerca de solucionarse en su momento allá con el gobierno de Macri, con un dictamen que hubo. Es más, hasta hubo un decreto dando vueltas que, bueno, la misma industria lo terminó frisando. Uh-huh. Así que veremos qué es lo que pasa. ¿Algo más? No. Le damos paso al entrevistado del día de hoy. Por supuesto. Bueno, quédense con nosotros porque es alguien con el que vamos a conversar hoy que piensa mucho en el sector agropecuario. Todos pensamos en el sector agropecuario, pero él trata de analizarlo, de ponerle cabeza y de repensar por ahí estructuras y formas de manejarse dentro de la actividad. Y viene de presentar un trabajo junto a un colega muy interesante que hace una radiografía de algún modo de los nuevos jugadores, algunos obviamente que ya vienen de hace años, pero los nuevos jugadores pensando en una suerte de escala de empresas, que realmente ha sido muy, muy interesante la presentación de ese trabajo que hizo la semana pasada nada más, así que nos va a dar más detalles. Bueno, vamos a charlar un poquito más sobre el pausa y enseguida el invitado del día, que Anagroba. No hay más. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que en el agro cada decisión cuenta. Por eso, en Galicia tenés soluciones que hacen tu día a día más ágil, integrando financiación, tecnología y acompañamiento especializado, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa. Tenés herramientas digitales y opciones pensadas para tu agronegocio. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar/empresas. Vamos al campo, a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino, la feliz. No me van con las hormigas. Por favor, vas a ver, right? No tengo teca, no tengo gras. 9:19, esto es Agro Va, hasta las 10 de la mañana los acompañamos acá en LED FM. Y hoy, decíamos, nos visita alguien que trabaja en el sector agropecuario hace mucho tiempo, estuvo en muchos lugares, en muchas funciones, y que siempre nos gusta charlar con él porque es alguien que no se queda a analizar el sector agropecuario tal como es, sino que siempre está como repensándolo, o por lo menos entendiendo por qué es como es, ¿no? Me equivoco si digo esto. Roberto, ¿cómo estás? Roberto Bisang es de quien estamos hablando. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Te voy a pedir que te acerques un poquito el micrófono. Ahí Acá está. en la base, ahí está. Así Fantástico. Diciendo lo del sector agropecuario. Bueno, ya empezamos, ¿ves? Con lo del sector. No se Está puede bien. hablar acá. Y eso- ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ni siquiera eso me deja decir. Y eso que no está Alejandra. Alejandra está ahí, mira, la ves en la pantalla, Ahí no la está ahí está viendo. escuchando. Habla Alejandra. No, Oigo todo. digo lo siguiente. Me parece que quedamos muy atrapados por la situación del campo y el resto de la economía y por la revolución tecnológica bienvenida del campo de los últimos 30, 40 años,
que dio un campo extra large, y nos olvidamos de una cuestión esencial que es quién lo hizo y qué fue de la vida empresaria de los que lo hicieron. Y ahí me parece que hay novedades muy interesantes, porque tenés un conjunto de apellidos que la sociedad no registra y de empresas que la sociedad no registra. Si Claro. cualquiera de nosotros decimos Caragosian, textiles, Sí. Acero, Roca. Si decís Diacer, what? Si decís Manuel Santos, etcétera. Sí. Si decís Larti Irigoyen. Sin Claro. embargo, el nivel de facturación de esa gente Pueden ser mucho más. pueden ser mucho más y aparecieron de incógnito. Y Claro. vos vas a Prensa Económica, a la revista Mercado, a Forbes, y mirás los rankings de facturación y aparecen esos apellidos desde el sur. Claro. Entonces, ese pedazo a mí me parece de una riqueza y de una novedad para examinar el problema de funcionamiento, cualquiera de los problemas que estuvimos charlando recién, lo de la ley de propiedad de semilla, etcétera, etcétera, genética, no semilla. Bueno, pero eso lo dejamos Claro, como pasar. decir, son propiedad intelectual grandes, es para la pero no genética. conocidos para el público en general. Exacto. Y hacen cosas que pueden ser tan importantes o más que otras actividades, ¿no? Porque Bueno, vos pero- mencionabas mucho del tema de la bioeconomía en el trabajo, o sea, empresas que no se dedican solo a hacer el grano, ¿no? A producirlo, sino pensar en otro tipo de estructuras, negocios, actividades Exactamente. que Por eso- impactan en la economía en general, ¿no? Por eso lo corría por izquierda a Marcos de la palabra agropecuario que incluye, porque algunos de ellos van hacia atrás, hacia el mundo de los insumos, biológicos, semilla, fertilizante, herbicida, etcétera. Otros transforman grano en proteína verde o blanca, no hay mención futbolística de por medio. No. Y tranquilo. después están los que industrializan directamente, y está el mundo de la energía que entró en el agro de una manera notable. Si yo te digo que uno de los 5 grupos agrobioindustriales es el operador del Chocón, la verdad que es una novedad un poco más allá de la anécdota. Y eso me replantea dos cosas, y con esto cierro la introducción. Primero, cómo percibe la propia actividad agrobioindustrial al interior estos nuevos vecinos. Y segundo, cómo se relaciona esto con un modelo de desarrollo con el resto de la economía a futuro. Porque estamos dando las cartas de vuelta en serio. Digo, inteligencia artificial no es chiste. Va a cambiar todo. Edición génica te va a hacer un mundo totalmente distinto. Yo estoy feliz porque casi vuelvo a mi juventud. ¿Cómo es eso? Claro, porque en los 60, cuando yo era más joven, fue la última vez que se dieron las cartas de manera sustantiva a nivel global y a nivel local. A nivel global, Bretton Woods, etcétera, etcétera, un orden particular, y a nivel local, la infraestructura postperonista del desarrollismo. Energía bajo la lupa, bienes de capital bajo la lupa, ¿qué hacemos con los grupos internacionales bajo la lupa? ¿Dónde está el modelo de acumulación? Etcétera, etcétera. Damos 40, 50 años de vuelta a la hoja y ahora tenés las mismas preguntas. El mismo Claro. debate. Y ahí se replantea dónde querés poner lo biológico. Entonces, para los fines de esta charla, en lugar de seguir diciendo sector agropecuario, voy a decir actividad agrobioindustrial, ¿ahí está bien? Yo creo, Fernando, que puede aprobar. Sí, aprueba. Bueno, me cuesta un poco decirlo, pero para que te quería preguntar. Porque vos decís esto de los nombres de la actividad agrobioindustrial, que el único que la verdad que trascendió y que lo conoce todo el mundo es Grobocopatel, porque ese sí trascendió y lo conoce todo el mundo. ¿Qué le sumaría a la actividad agrobioindustrial que esos nombres sean conocidos por todo el mundo? Bueno, primero de todo posicionarían en términos de políticas públicas a un actor que está invisibilizado. Fíjate vos que Vaca Muerta moviliza recursos directos e indirectos fiscales sumamente interesantes. Y esta actividad
que tiene un anclaje territorial mucho mayor y un anclaje, una base económica mucho mayor, paga retenciones, tiene impuestos indirectos en gran cantidad y tiene gabelas municipales notables y no figura como objeto de política de desarrollo explícito a través de RIGI o RIMI, porque las escalas no le dan, de acuerdo a las escalas que se fijaron para RIGI 1, RIGI 2. Entonces, eso por un lado. Segunda cosa, todo el esfuerzo del aparato de ciencia y técnica, del aparato educativo y a nivel nacional y provincial, me parece que deberían estar reenfocados hacia este nuevo actor social. Fíjate Brasil, un país grande del mundo. Nosotros estamos admirados por, en general, en la actividad, se mira a Brasil como un caso muy potente de desarrollo agroindustrial. Sí. ¿Cómo lo hicieron? El BNDES, hace 20, 25 años atrás, decidió equilibrar las fuerzas políticas entre la burguesía paulista y el sur de Brasil. Y financió abiertamente la internacionalización de Perdigão, Sadia, JBS, etcétera, etcétera. E hiciste agrobusiness internacional. Entonces, 30 años después te preguntas, ¿por qué tienen la potencia que tienen? Bueno, pues claro, fue una decisión de ese tipo. Esa decisión de ese tipo, ¿acá no la has visto todavía? ¿O se ha quedado a mitad de camino? Yo vi algunos atisbos, o veo en los últimos 30 años algunos atisbos, en sentido positivo, y muchos casos de intervención insólitamente regresiva. Mientras que Brasil apoyaba la internacionalización de sus grupos, Argentina le pisaba la cabeza, le recortaba el mercado, le ponía cupos, etcétera, etcétera. Pero Brasil es Brasil, queda cerca, son grandes, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Iowa. Va en esa dirección. Va en la misma dirección. Va en la misma dirección. Vos mirás los videos y las conferencias, etcétera, etcétera. El farmer ya no es farmer. Es un señor que tiene 180 días empleada la gente en hacer agricultura de una precisión parecida a la de Las Lajitas, Pergamino o Charata, y los otros 180 días con la transformación interna de lo que producen, incluso poblada de plantas de etanol, poblada de planta biodieselera, y con el único, la única meta de no quiero que se me escape nada de subproductos, rezagos, residuos de lo que llamarían la fábrica ahora. Vos vas o mirás España, y un caso como Extremadura, que lo único que hay es viento, piedra y terrenos no fértiles, y son los abastecedores de Holanda y del mercado europeo de hortalizas bajo cubierta con una precisión infernal. Esas son fábricas andando. Bueno, el mundo va en esa dirección. Y a eso le sumaría otra cosa. No solo energía, sino que empiezan a pensarse en biomateriales. Es decir, Fernando, vos sabés bien que el queso fresco es un clavel de negocio. Lo que interesa es el suero. Y el suero seco es proteína industrial. Vos sabés que el rendering de la ganadería... Vos pensás más allá del producto terminado. Exacto. Todo lo que hay atrás. Todo lo que hay atrás. Entonces, decís sangre. ¿A quién se le ocurre pensar en una industria basada en sangre? Bueno... más de uno piensa como un desperdicio, con toda la furia. No, ahí está el chiste. Pasás del desperdicio al procesamiento de proteínas de sangre, colorantes. Por eso, donde alguien por ahí ve un residuo o un desperdicio, algo, estamos hablando de generar valor. Ahora, lo gracioso del caso es que eso lo estamos haciendo en Argentina, a pesar de el viento en contra y no a favor. Totalmente. Digo, vos tenés bagazo que se usa para
vinaza que se usa para hacer energía, cama de pollo que se usa para generar metano y darle energía a todo el sistema aviar. Sí, incluso esto que decías de la sangre también se hace en industrias frigoríficas de punta que la capturan y separan los componentes y tienen distintas opciones de comercialización. Alejandra. ¿Qué tal, Roberto? Ale. ¿Cómo ves el actual momento? Porque vos decías, bueno, todo esto se fue desarrollando un poco a los tumbos por su cuenta y con el viento en contra. ¿Cómo lo ves hoy? Porque el gobierno, si bien dice, el discurso es que no hay que tener políticas, que las cosas las arregla el mercado, ¿no? Pero tiene políticas para desarrollar la minería o los combustibles. En el tema agro sigue medio solito, ¿no? A ver, sigue medio solito hasta por ahí nomás. Yo iría un poquito más atrás, Ale. Fíjate todos los desarrollos de energía distribuida del gobierno anterior, el de Macri. Eso le dio un aire sumamente interesante al sector. Y cuando el actual gobierno restituye algunos equilibrios de precios relativos, perdón, salió demasiado académico, cuando levanta retenciones, cuando levanta una serie de restricciones al comercio exterior, que eran tremendamente complicadas, le estás mandando señales que el sector rápidamente las capturó. Entonces, productor de maíz más o menos rápido, hoy no quiere largar un grano de maíz antes de transformarlo en cerdo. Y tenés el boom de la porcinicultura. Atrás del boom de la porcinicultura viene el establecimiento en sí, que ya es una máquina de producir proteína. No solo produce chancho, sino que te levanta los purines y te hace la energía y te hace el sustrato de biofertilizantes para el productor de maíz que le está proveyendo el grano de origen. Digo, eso está pasando imperceptiblemente en el interior. Y una cosa que me pone incómodo, alegremente incómodo, es que lo está haciendo gente a la que no le entiendo el lenguaje, usan arito, hablan metaverso, tienen mochila, manejan un celular que lo ponen de frente, cuando el resto de los mortales lo pone horizontal para sacar fotos. Digo, hay vida propia en el ecosistema de Jactech. Y eso está pasando en el medio de la Pampa con todo este despelote, con todas estas incongruencias institucionales, idas y vueltas sobre temas de corto plazo. Entonces, si vos tomás esa base y pensás que tenés en un estamento unas 500 empresas que tienen extrusoras y plantas de alimento balanceado en el propio campo o en el cruce de la ruta, decís, bueno, no me mueve mucho el amperímetro, no, pero le cambia la vida a 500 ciudades o pueblos medianos del interior. Y cuando mirás la historia y decís cómo era Arcor cuando empezó, eran así. Entonces tenés una base. Ahora tenés cosas interesantes, ¿no? Disculpa que te interrumpa, porque tenés muchas empresas que nacieron así, de esa manera, de esos lugares por ahí chicos o ricos en materia productiva, pero que algunas terminaron teniendo como contratiempos, digo, el caso de los Globo, ¿no? O sea, que llegó a ser monstruo incluso en Brasil y ahora está todo en un proceso de concurso, aparentemente saliendo a flote, ¿no? ¿Eso cómo Pero lo ves? eso refuerza mi hipótesis. Porque si vos estás en una producción agropecuaria tradicional, digo, a la Marcos, dependés básicamente del clima y de la tecnología. Si vos estás en un proceso agrobioindustrial, sos una empresa industrial con las reglas de juego de la empresa industrial. Te tenés que financiar en un mercado complicado. Tenés que manejarte con normas de funcionamiento de producto y de procesos top. Y ahí te puede ir, y ahí, según tu estrategia, manejo, visión de mercado, apuestas y demás. Fíjate los problemas de ahogo financiero, para decirlo de manera suave, ¿no? Eran montajes
empresariales que facturaban cientos de millones de dólares sobre una base financiera de apalancar granos o de apalancar contratos, con expectativas a 180, 200, 3 meses, una cosa por el estilo. Si la pifiabas en el modelo de fijación de expectativa de precios a futuro, quedás descalzado. Si quedás descalzado, por más activo que tenga a corto plazo, te pasan la cizalla. Eso no hay vuelta. Eso se llama capitalismo competitivo. Entonces, tenés ese tipo de problema. Ahí es donde yo me voy de lo agropecuario y empezamos a pensar en políticas industriales. ¿Cómo va a ser el sistema de financiamiento para pegar el salto de esas 500 que decíamos o de las... Bueno, ahí está. De las otras 100 o de las cooperativas renovadas. Que eso es otro tema que no charlamos. Porque vos tenés un conjunto de cooperativas que históricamente eran reactivas por el problema de asimetría entre industria y producción, productores concentrados, chiquitos, etcétera, etcétera, la industria concentrada, asimetría. Pero hay un conjunto de cooperativas que empezaron a hacer industria. Y que son de las más grandes industrias. Y que son de las más grandes industrias con billetera larga. Entonces, el mapa que tenés de agrobioindustrias dispara dos preguntas. ¿Dónde está el vice? ¿Dónde está la CEPIME? Que estaban pensadas para otra cosa y operan para otra cosa. Bueno, ahí ahí es donde deberían estar. ¿Y hasta dónde pensás que está explotada la potencialidad de toda esta actividad con las condiciones de reglas actuales, digamos? ¿Hay una pregunta más fácil? No. No, digo... Vos podés todo. A mí me parece que hay que tener 3 o 4 criterios para la respuesta. Primero, en los 50, 60, con un solo sector arreglabas toda la economía. La industria te tapaba el problema del empleo, te tapaba el problema de la tecnología, etcétera, etcétera. Ahora tenés agrobioindustria que te puede resolver el problema de la distribución de la gente en el territorio. Clarísimo. El problema del empleo en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque vos tenés empresas buscando gente en las parejas y a 80 kilómetros te sobran desocupados atrás del casino de Rosario. Eso no es automático, ese pasaje. Tercero, tenés una actividad primaria muy potente, una actividad industrial que tiene que fijar capital en la etapa posterior que necesita financiamiento. Y del otro lado, el banquero que le presta tiene un señor que viene de vaca muerta y te dice, hago fracking en un pozo a 180 días y te demando tanta cantidad de dinero y te pago tanto. Y un señor comercial que te dice, yo te importo coches de China con X arancel, hacemos la diferencia a quien le presto. Bueno, esas son las cosas de resolución concreta. ¿A qué nivel? Nación, provincia y municipio. Porque el municipio ahora empezó a ser importante para todo este mundo o submundo agrobioindustrial. A mí me parece que cualquier estrategia futuro... ¿Vos ves, disculpa, que a nivel municipio puedo decir que empiezan a ser importantes, que hay quizá conciencia de esa importancia en quienes gobiernan esos municipios como para decir, bueno, veo cómo atraigo este tipo de nuevas inversiones o ampliaciones de quienes ya son jugadores a nivel local? Hay de todo en la viña del Señor. Vos podés encontrar municipios nuevos como Virasoro, que te sorprenden, Venado Tuerto, que te sorprende, Las Lajitas, que te sorprende, y con modelos totalmente distintos, porque lo que era el municipio antes con el parque industrial metido adentro del ejido urbano, ahora tiene que manejar el cruce de ruta que está lleno de galpones, etcétera, etcétera. Hay municipios en esa dirección con mucha experiencia, mucho expertise, pero estamos como Scaloni cuando arrancó.
Lesionados, con muchos tocados. La No. base está, falta el que arme la sociedad, ¿viste? Di María, Messi, esta noche va a ser Di María, De Paul, etcétera, etcétera, o Thiago Almada, la defensa del Cuti y Otamendi, armar ese juego. Por eso yo decía que, para cerrar el tema, que con un solo sector no tapás todo, necesitas mucho de orfebrería, no solo nacional, sino local. No le veo la pata política a la sota. Ale. Para eso también, Roberto, hace falta pensar un poco en la educación, ¿no? En la capacitación de la gente para hacer los traslados de personas que se requieran, digamos, una cosmovisión más grande de qué vas a hacer, dónde va a ocurrir, no la sé vez cómo. La vez pasada alguien, no voy a hacer el nombre, dijo, mi hijo me preguntó qué tiene que estudiar para dedicarse a esas cosas de la agrobioindustria. Y yo le dije que no sabía. Lo que estoy seguro es que estrictamente no tiene que ser exclusivamente ni agrónomo ni veterinario. ¿Por qué? Porque ese tipo de emprendimiento a futuro, no a pasado, a futuro, te demanda manejo de informática, bases de datos, logística, estrategia y mucha menos planificación que en el pasado. ¿Por qué? Porque cambia tanto la realidad y va a cambiar tanto en los próximos 5 años que vos lo que en todo caso podés tener son capacidades de adaptación flexible de distintas disciplinas. Saber a dónde querés llegar y vas operando en cada actividad y en cada situación sobre la marcha. Así surgieron esta camada de empresarialidad nueva. Ahora, Ale, ahí, la cabeza abierta, los títulos sirven si tenés respaldo. O sea, los cursos cortos, temáticos, semiestructurados son tan o más relevantes que el título de mi hijo, el doctor, de 35 años con PhD, etcétera, etcétera. Acá vas a los bifes, sobre problemas, y con múltiples fuentes de aprendizaje. Entonces, a mí me gusta algunos experimentos que veo de plataformas educativas móviles. Zoom, salón de usos múltiples para todo tipo de curso, desde el ingeniero genetista hasta el que maneja la máquina, la pulverizadora variable, porque ambos en un extremo o en otro son necesarios para construir competitividad o para mejorar la competitividad que tenés. Ahí el sistema educativo, el formal, es duro. Ahora, es lo que tenés. Y por suerte en lo que tenés te surgen un montón de personas que conocen del tema, aunque quizás no se destaquen adentro de la currícula normal. ¿Sabes que en la Argentina tenemos un ministerio de modernización, de regulación, o como vos lo llames, que es el de Sturzenegger, que hay muchas de estas cosas que plantea en romper estructuras fijas que a veces encorsetan las actividades. Lo que yo no veo por ahí es que se esté pensando en el después, ¿no? Y todas estas cosas que vos venís planteando, cómo las empezamos a construir. Los equilibrios macro me encantan. A ver, pero cuidado con los equilibrios macro. Porque esto? Sí, vos tenés un equilibrio fiscal en base a recaudaciones de algunos impuestos que son insostenibles desde el punto de vista de la eficiencia asignativa de recursos. Vos estás cobrando retenciones, tenés un régimen de Tierra del Fuego habilitado, tenés un conjunto de economías del sector manufacturero previo como automotriz con regímenes promocionales, tenés sociedad de garantía recíproca, tenés financiamiento estatal a gasoductos por donde pasan gas y petróleo que es privado, tenés un conjunto de distorsiones interesantes. O sea, yo estoy de acuerdo con que el primer escalón tiene que ser la estabilidad, pero me gustaría un escalón un poco más parejo.
porque si no después vamos a hacer una escalera ¿Y en de qué despareja. cosas vos verías que sea más parejo? No sé, le metes el tema de infraestructura, que ves un desastre en las rutas, todo Exactamente. abandonado. Cada vez que algo lo veo. Impuestos. Entre otras cosas, impuestos, obviamente, ¿no? Algunas restricciones de acceso a mercados, etcétera, etcétera. Respecto al pasado estamos mejor, eso pongamos las cosas en perspectiva también, ¿no? Porque alguien del otro lado te va a decir, flaco, íbamos camino a un choque donde chocábamos en serio y 2 años después, en toda esta maroma, la economía está estabilizada, no chocamos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la manera de lograr el equilibrio fiscal no es neutra en las señales de precio que reciben cada uno de estos agentes. Ahora, después viene, ¿no? Te pone Don José en Chivilcoy y le hablas de ese tipo de cosas, te dice, flaco, vos tomaste ginebra a la mañana. A mí lo que me aprieta es cómo hago yo el manejo para pasar de una producción eficiente de granos a una producción eficiente de gallinas, que además lo único que se me escape en la faena de la ponedora o del pollo sea el cacareo. ¿Dónde saco la gente? Es decir, la finita, la competitividad sistémica puertas adentro. Ahí eso no se resuelve con precios, se resuelve con cooperación público-privado, participación de entidades intermedias, y ahí las entidades intermedias empiezan a tener, las nuevas y las viejas refitadas o remodeladas, un rol excepcionalmente crucial, porque cada región es un mundo aparte, cada producción es una manera o te demanda una manera de generar competitividad particular, y eso es sangre, sudor y lágrimas. Si llegamos a hacer compatible esa productividad con los niveles de las variables macroeconómicas, posiblemente tengamos un país de acá a 10, 15 años totalmente distinto. Pero hay alguien... Esto último quiere decir lo siguiente. Sí. Con 1.400 o 1.500 el tipo de cambio, ¿aguanta? ¿Es compatible con la productividad que tiene esta actividad? En algunos casos sí, en otros no. Por eso los crujes que decía Fernando de casos concretos, porque bajo el agua y tenés factores de productividad fuera de escala internacional, en muchos casos también. Sí, también tenés lugares donde esas actividades están ayudadas, que Estados Unidos tenés subsidios por todos lados también y ecosistemas armados para que eso funcione, que acá todo lo contrario. A nivel estadual. Y en Brasil también lo tenés a nivel estadual. Y los tenés en algunos casos muy explícitamente, como en los precios sostén de la rentabilidad de Estados Unidos, o muy sutiles como Brasil cuando pone el Embrapa en manos de la difusión de los desarrollos de Embrapa, lo pone en manos de fundaciones que dependen 1/3 de los estados estaduales, dicho sea de paso, de los productores privados y de el Embrapa. Y nadie dice nada. Y ahí tenés soluciones tecnológicas de punta que te demuestran por qué los tipos avanzan tan rápido en productividad. No es un problema de 180 millones de toneladas, es un problema de cuánto valor le agregás a la hectárea que asignaste al final del día. A mí me parece que eso es lo que hay que puntualizar a futuro. ¿Cómo ves tú el tema importaciones hoy en día en la Argentina? Bueno, primera cosa que es, importaciones en general, estás en un mundo competitivo que está tirando saldos por todos lados, con una productividad china que no solo es en términos del producto en sí, sino fundamentalmente en la cadena comercial, cosa que no hablamos acá. Porque pensamos en productos, etcétera, que dependen del valor agregado, pero el negocio está
en parte en la última milla con el consumidor. Claro. Fíjate el caso de los solteros chinos, ¿viste? Que vos ponés un bife a 700 kilómetros en 22 minutos, Claro. etcétera, etcétera. Ahí tenés una parte de la diferencia. Entonces, digo, lo que estamos viendo es, no solo hay bienes que entran por la calidad y el precio de los bienes, sino por el servicio comercial. Le hace Temu. Eso te está barriendo, te está presionando. Cuidado, esta actividad se ha vuelto intensiva en importar algunos insumos críticos. Dólar que entra no es igual a dólar neto de balance de pago. Empezando porque estás importando porotos de soja en cantidades impresionantes. Vos mirás máquina agrícola, 60% es importado. Mirás la estructura de costos de la producción de pollo, de maíz, etcétera, y primero está todo dolarizado. Segundo, hay componente importado. Vos me dirías, pero eso está bien, está mal. Digo, no sé si está bien o está mal. Es un dato, porque te estás moviendo en una función industrial. Para mí armar un bife es como armar un auto, en definitiva. ¿Cómo es eso? Sí, porque vos armás el auto con partes y piezas de distintos lugares, colocás un bife en la comunidad económica, en base a lo despegajás hasta el final y tenés insumos importados en fertilizantes, insumos importados en herbicidas, algún suplemento dietario se transporta en un camión que tiene un insumo importado, etcétera, etcétera. O sea, estás entrampado porque sos una industria. Lo mismo que la industria de la Fórmula 1, es una industria global en proceso de reconversión. Y en ese proceso de reconversión tenemos fichas ganadoras. ¿Te das cuenta que tenemos genética de punta? Vos lo pensás, gente que clona caballos a gente que hace trasplantes in vitro, para ponerlo en una punta. Y en la otra tenés los pibes de Hacktech que hacen algunos desarrollos que son sumamente prometedores. Así como hay unicornios muy notables en algunas actividades de informática, le hace algún argentino que vive en Colonia, empiezan a aparecer unicornios muy pequeños pero prometedores en la Hacktech. Y ese mundo que estuvimos tratando de mirar en el trabajo tiene unicornios silenciosos. Esos también llegaron a facturar $1.000 millones en remando en dulce de leche. Alguien que leyó el trabajo en sus versiones previas me dijo, tenés que poner la palabra sobrevivientes. Ahora como, bueno, hablando de este universo, ¿no? De los unicornios o candidatos a unicornio, ¿cómo lo ves, no? Porque uno ve que salen a levantar dinero, en algunos casos montos importantes, en otros por ahí no tantos, pero ¿de qué depende de que tengan finalmente éxito? Porque quizás alguno tiene algo bueno, pero el mercado no lo encuentra o no lo descubre o valora. Y otros están como demasiado marketineros, por decirlo de algún modo. Primero yo miraría el bosque completo. O sea, vos tenés empresas consolidadas que apuestan a centros de negocio de nuevas actividades y no figuran como Hacktech. Segundo, tenés empresas consolidadas con proyectos muy interesantes en máquina agrícola, en genética, en algunos desarrollos de marcas de alimentos, etcétera, que no forman parte del mundo Hacktech, etcétera, etcétera, que están allá. Che, que no nos pase lo mismo que nos pasó en la década del 60, que teníamos Basali, etcétera, etcétera, y después esa generación se quemó. Y tenés Hacktech que en general
son muy dinámicas, internacionalizadas tempranamente, buscando dar un pleno, que son altamente prometedoras. Lo interesante es que siguen saliendo en Argentina esas empresas. Y te preguntás cómo salen en este, Alejandra, en este problemático sistema educativo, científico, tecnológico variopinto. Pero siguen apareciendo. Entonces, a mí me parece que ahí el problema, viendo las experiencias del pasado, los fallidos Basali, para tomar un caso, con todo respeto por Basali, ¿está claro? De Basali y toda una corte, deberíamos empezar a aprender en qué fallaron esos casos. ¿En qué se quedaron, no? Bioceres. Bioceres también, ¿no? Otro caso, ¿cómo claro, lo ves a ese? Perdón, yo tengo tremendo respeto por la gente que hace esas cosas. Aclaro, me parece que reman cotidianamente. Pero visto en perspectiva, ¿dónde empezó a fallar el programa? Claro. Empezó a fallar por lo menos, dejo afuera Bioceres, tomo de ahí para atrás, Biocidus, etcétera. Empezó a fallar cuando tienen que dar el salto de internacionalización. Vos fíjate que casos como lo de Techín, casos como lo de Aloar, casos como lo de San Miguel, cuando logran zafar de las restricciones del mercado interno y ponen un pleno, o sea, algún evento que las destaque internacionalmente, acceden a financiamiento, reglas de comercialización, etcétera, del mercado mundial. Ese pasaje a El Tejar le costó mucho. Le costó muchísimo. Ese pasaje a esta camada, si no se lo facilitas, es altamente probable que... ¿Y cómo se facilita ese pasaje? Ahí tenés el BND de Brasil, ahí tenés el sistema científico orientado ad hoc por resultados, ahí tenés la Cancillería abriendo mercado más allá de granos, mucho más allá de granos. Lo interesante es que algún producto logre estar dentro de la FDA de Estados Unidos, porque eso te da la garantía de Food and Drug Administration, te marca el nivel de una salud. Todos los medicamentos que entran a una salud van por esa vía. Si vos lográs eso, jugás en la primera A. Ale, la última, que ya nos vamos. ¿Y cómo ves, Roberto, que estamos en ese sentido? ¿Cómo está trabajando Cancillería? Digamos, ¿estamos en la senda? No conozco la parte bien fina, pero te diría, lo veo más en la parte del primer escalón de la actividad que no más arriba. Más allá de que hay algunos funcionarios que son realmente excepcionales, deben cobrar por millaje. Y se deben estar haciendo ricos y cobran de esa manera porque viven viajando, tratando de abrir mercados, etcétera, etcétera. Ale, en esa dirección, bienvenido la adhesión al Mercosur, a la Comunidad Económica. Porque fue una legislación pensada en 1999 para un mundo que ya no existe, pero que te da un lugar a futuro por donde pasan cosas, entre ellas las reglamentaciones de normativa de comercio internacional. Entonces, ese es el tipo de cuestión a futuro, además de la ley de semillas, que es una cuestión casi de pasado, que yo miraría con mucho cuidado. Roberto, el trabajo que hiciste mención varias veces es transformación empresarial en la Argentina, las últimas empresas agrobioindustriales, ¿no? Exactamente. Y si alguien quiere leerlo, verlo, ¿dónde lo consigue? Ponen Facultad de Ciencia Económica, IEP, el W, y ahí sale, y ahí aparece. Aparece. Digo, es aburrido, son 100 páginas, etcétera, etcétera. Lean las primeras 10, si se entusiasman, van a seguir. Si no, con eso yo ya estoy hecho. No es la primera vez que me dice algo así. No me acuerdo qué trabajo era que presentaste hace unos años y me dijiste lo mismo. Lee las primeras y después... Ahí te resumen. Ahí está. Es un estilo, me parece, de trabajo. Roberto, un gustazo tenerte acá. La verdad que es un gusto charlar con vos siempre. No, por favor, gracias. Yo me Roberto. siento muy cómodo charlando con ustedes y además Ale siempre presente. No, lo que hacen me parece re piola.
porque es escarbar un poco más del corto para ver el largo, que en definitiva es el corto del futuro. Sin duda. Así es. Nos vamos. Ale, buena semana. Fer, lo mismo. Gracias, Hernán. Quédense en la programación de la radio. Nos reencontramos el martes que viene a las 9 de la mañana haciendo Agrobá acá en LDFM. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.